Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en este cuarto capítulo de Reinserción Social, un espacio para la reflexión. El día de hoy tenemos dos invitados, excelentes invitados y que la verdad me da muchísimo gusto que estén aquí en este espacio. Ella es una artista, ahora maestra, le digo maestra porque realmente su trayectoria como pintora, como artista plástico, pues se lo ha ganado. Hemos visto sus trabajos, me he sorprendido últimamente de lo que ha realizado y realmente me está comentando que bueno, que se apasiona, vive de este trabajo y que siente un gusto enorme el estar pintando cada una de las piezas que ella pinta, desde un lienzo hasta una cajita decorada en arte para que personas muy especiales realicen un regalo, lo tengan como decoración en su casa, que es increíble. Ustedes estarán viendo las imágenes de su trabajo que es, la verdad, excelente. Muchísimas gracias, Aida Blanco, por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo, que hayas aceptado la invitación. Ay, muchas gracias a ti, René. Es un gusto volverte a ver, saludarte y compartir, mis experiencias contigo Muchas gracias. Y y con el también público. sí, claro. Y también tenemos, a una persona que es testigo y que ha sido parte importante del sistema penitenciario de la Ciudad de México, porque él es, como les digo, testigo y ha tenido el testimonio fotográfico de innumerables eventos, de innumerables momentos, buenos y malos también, podríamos decirlo, en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, pero más buenos que malos porque ha estado en todos los eventos desde 1993 hasta el 2003, 2004, él nos dirá. Hoy tenemos también como invitado al señor Guillermo Augusto Hernández, fotógrafo de muchos años, todos los conocen a Guillermo en el sistema penitenciario y seguramente les va a dar muchísimo gusto ver este podcast y que nos esté platicando sobre sus experiencias. Muchísimas gracias, Memo, por estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo y la verdad estoy muy contento que estés el día de hoy aquí. Gracias, René. Realmente para mí es un orgullo estar en ese lugar. Lo principal es, como tú dices, son muchos años en la historia a través de la foto. He visto crecer centros, he visto hacer ampliaciones, he visto crecer mucha gente dentro, mucha gente que en su momento es gente que siente, gente que llora, gente que ríe. Y lo más importante cuando está ante una cámara, pues no falta, oye Memo, pues dame una foto para mi familia. Oye Memo, ves que no tengo recuerdo, ya tengo que 30 años, dices, ay caray. Pero lo más importante es que ese sentimiento que ellos te dicen, tú lo plasmas con una imagen, ya sea en un evento de teatro, en fútbol, que eso es uno de los amores del chamaco que juega fútbol americano. Y son equipos que se arman dentro de un centro, como es el caso del norte, que son los famosos renos, en el caso de la Penny, que eran los famosos perros de Santa Marta, y en el caso de los chavos en Ceresova, que es el centro más nuevo, por decirlo, los famosos cachorros. Ahí te vas un poquito más hacia el sur y encuentras equipos como son los gladiadores, como son los espartanos, y así te hace una historia tanto larga, pero a la vez muy bonita, porque convives con la gente. La gente te dice: "Oye, Memo, hay forma que yo me tome una foto", que mira, aquí te puedes tomar las fotos que quieras. Que hay un reglamento, tú lo sabes, pero lo más importante, que se sientan a gusto. Pues mira que es el equipo que nos vamos a formar todos, que y sí lo haces con gusto, no nomás en el fútbol, muchas veces te vas al teatro, te vas a la Peña donde está un salón Tavira, que es segunda fue la inauguración de un hombre muy conocido, además es dedicado a su trabajo, y más lo importante es el amor que tiene por la gente.
O sea, ves que es una gente humana y así lo hay en todos los centros, gente que te cabe, gente que te dice: "Oye, pues pórtate bien". Yo siempre les he dicho a los muchachos: "Miren, aquí ustedes como ustedes se manejen una línea, así van a salir. Y tú quieres estudiar, lo vas a hacer. No hay necesidad que te oprimen o te obliguen. Tú lo haces porque te da el gusto, porque sabes que el día de mañana vas a salir y vas a ser hombre de bien". Como yo les digo, ¿saben qué? Todo por la derecha. No hay otra cosa más que hacerlo por la derecha. Y eso hace, si tú quieres, yo les trato de inculcar eso, que cuando salgan se olviden esta hoja de este libro, que le den la vuelta, y es otra vida que van a hacer más adelante. Creo que en parte fui amplio un poquito, pero he visto crecer muchos centros, como es el caso de Las Torres en el norte, desde su cimentación, como es el caso de Feni, que lo vi nacer, el traslado de todas las damas que estaban en los centros a ese lugar a las 1, 2, 3 de la mañana. Y así pasó tanto en Penny como en Ceresova, que es un centro un principio para gente con menos, pena, pero era realmente que la gente se acoplara y saliera lo más pronto posible. Claro. Pero a la larga, pues realmente los años que van pasando, pues la gente se amortigua, se siente que está en casa y se siente ya parte de ese centro que es su casa. Entonces, muchas veces la gente que está ahí coopera, ayuda a sus demás compañeros y tú lo ves, pero así como hay gente que se apacigua, sufre, pero uno como espectador de una imagen que llevas a cabo con tu cámara, te impresiona mucho, porque estás viviendo la vida de un chavo que llegó, está tratando de salir adelante y lo hace, pero con la firmeza y con el corazón en la mano. No, pues eres realmente, si contáramos o nos comentara don Memo todas las anécdotas que tiene, no, pues serían inmensas. Tendríamos que hacer toda una serie completa de sus anécdotas de don Memo, que son increíbles también. Hemos platicado fuera de cámaras muchísimas anécdotas, pero bueno, estaremos platicando las principales. Y regresando con Aida. Ajá. Aida, tú naciste en la Ciudad de México. Sí, 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 yo nací aquí en la Ciudad de México, soy chilanga. Nací en la colonia Roma, en un hospital que ya no existe porque se cayó con el temblor, en la central quirúrgica. Entonces, cuando escuché que había una película que se llamaba Roma, Ujú. que la hizo, creo que Iñárritu, González Iñárritu, o no me acuerdo quién fue el director. Cuarón. Cuarón, perdón. Decía yo: "Ay, pues, ¿de qué se tratará?". Y me dijeron: "No, se relata en la colonia Roma". Entonces dije: "Ah, pues, yo soy de ahí". Y ya, pues, con el tiempo nos mudamos de la Roma y fuimos a vivir a la del Valle y, pues, citadina completamente. Aquí, estudié, aquí nací, aquí crecí, todo. Me casé. Te casaste y bueno, Mm. resulta que el destino, desgraciadamente, vivió la mala experiencia de que llegó a Santa Marta. ¿En qué año llegaste a Santa Marta? Sí, fíjate que tuve esa experiencia de llegar a Santa Marta en el 2008. Todavía apenas tenía como 5 años de haberse construido el edificio y llegué con población bastante grande, éramos 2,200 internas. Y mira, ahora que lo recuerdo, fue una experiencia, la verdad, fuerte, muy fuerte, porque yo hago siempre el ejemplo Sí. de que tú has visto esas, máquinas que son como unas grúas, excavadoras que agarran arena o tierra de un lugar y la transportan a otro. Ujú. Pues así lo viví, ¿no? Te depositan en otro sitio. Entonces, la aprehensión, cuando te detienen y te aprenden y te llevan a ese lugar, eh, es es como entrar a una dimensión desconocida. ¿Te acuerdas de ese programa Sí, también? claro. Pues así es.
Y entonces rescatas mucho tus instintos de supervivencia. Yo fue lo que me pasó, lo que sentí. Al principio pensé que me moría, que me iban a matar ahí, o que iba a morir, que me iban a golpear, porque hay un estigma de lo que es la prisión, eh, Ujú. por las películas y por N, X series, la prensa que era muy amarillista bueno, sigue siendo, pero anteriormente era eso, y muchas imágenes de mujeres que salen feas y despeinadas y chimuelas y, ¿no? Que se tiene la imagen de eso, de una cárcel. Y, pues, eso te imaginas cuando llegas, que vas a vivir. Y aparte que desconoces mucho lo que es el sistema jurídico, o sea, tus derechos, el código penal, etcétera. Entonces, hay una incertidumbre, ¿no? Cuando tú llegas y vives mucho tiempo así porque no sabes qué te va a pasar. Entonces, ya no tienes, tu libre albedrío tan cierto, porque dependes de las autoridades, ¿no? Sí, claro, de esa De la institución. institución. Y te das cuenta al cabo del tiempo de que hay que prevenir mucho, este, la conducta, ¿no? Y bueno, y también Y bueno, hay el reglas, ¿no? Que eh, también, que hay que que hay seguir. que seguir. Y cuando rebasas los límites, aunque sea algo menor, puede llegar a causarte encarcelamiento, o sea, la Ujú. privación de la libertad, ¿no? Que en realidad yo me llamo, presa libre porque me dediqué a que mi vida adentro fuera muy relacionada con las artes, ¿no? Eso es lo interesante, Aida, si me permites. Lo interesante de Aida es que comentaba que ella no pintaba anteriormente y entonces llega a Santa Marta y empieza a descubrir una serie de actividades que se están realizando ahí. Le llama mucho la atención, primeramente, el taller de carpintería. Cuéntanos, Aida, de ese tema. Sí, bueno, pues, yo después de todo el shock jurídico, judicial que era tu proceso, el proceso jurídico de los papeles y la burocracia, y el tiempo, que es incierto que te vas a pasar ahí, dije: "Pues lo tengo que ocupar, tengo que Claro. ocuparme, porque si no, esta incertidumbre me va a volver loca", ¿no? De que no sabes cuánto tiempo vas a estar en un lugar con gente que nunca has visto en tu vida, y que qué tienes que hacer para salir lo más rápido posible. Entonces, la institución tenía en su programa de interno, donde hay que seguir 8 rubros que son básicos para obtener un beneficio de preliberación, es el de, que tienes que integrarte a seguir estudiando, ya sea desde primaria, Participar. a participar en las actividades educativas, culturales, deportivas, psicológicas, tratamientos de auxiliares, eh, religión, este, teatro, ¿no? Que yo me metí mucho en la pintura y estaba un taller también de capacitación, que es el área de de trabajo interno, o sea, muy interesante porque ahí desarrollas tus capacidades, ¿no? De a ver para qué sirves. Ujú. Y yo siempre amaba la madera. O sea, la madera me parece que es un elemento maravilloso de la naturaleza, los árboles me encantan. Y, estaba el taller de carpintería que habían, improvisado, bueno, puesto con una maquinaria bastante avanzada para dar la capacitación a quien quisiera. Pues, yo me inscribí ahí y empecé a hacer mis cajitas. Desde que aprendes desde cortar hasta pegar y esperar a que se acabe, ¿no? Y, pues, dije: "Bueno, ya hice mi primera cajita", que me estaba medio chueca, porque todo tiene su técnica y Claro, su expertise. Y entonces, dije: "Pero, ¿qué? No, pues, necesita colorcito, ¿no? Así un acabado bonito". Y empecé a pintarla con, pinturitas, residuos de pintura que encontraba por ahí. que esas cajitas realmente, ¿cómo fue el inicio de este trabajo que hace Aida? Porque
empieza a decorar, ahora decora estas cajas que son unas auténticas obras de arte realmente, Ah, desde gracias. un bastidor, desde una cajita, como ustedes dicen, que se puede usar una cajita para muchas cosas, para un regalo, para regalar una botella de vino que vaya en una cajita decorada como las que hace Aida, pues son realmente es un regalo muy atractivo. Y entonces Aida empieza a pintar, pero la primera cajita, pues como dice, no le sale como ella quería, y entonces empieza a inscribir a otras actividades donde empiezan a hacer el gusto por la pintura. Cuéntanos, Aida. Sí, 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 fíjate que entonces en ese mismo taller, como era un espacio que existía en la parte en las áreas públicas, que era el comedor de los dormitorios en donde estábamos, donde habitábamos, llegaron unas personas, ¿no?, de afuera, y dije: "Ay, pues, ¿quiénes serán?". Llevaban así, unos alambres y cables, y me dijeron: "No, pues, este es un taller de para hacer proces y diseño". Y dije: "Ay, pues, qué padre". Entonces, pues, dije: "Bueno, yo me inscribo". Pero como tenía que ir constantemente al juzgado, entonces no estaba por tiempo completo en el taller. Ujú. Y de repente me cambian a esa gente y llegan otras, eran mujeres de la UNAM. Fue, el Programa Universitario de Estudios de Género, donde ya nos impartían los talleres pedagógicos de género y un poco de información sobre, la justicia y un empoderamiento, ¿no?, de algo. Entonces, pues, yo en mis ratos de tranquilidad, sin ir a los juzgados, me ponía a pintar mis cajitas, y en eso la directora del proyecto vio que pintaba la cajita y me dijo: "Yo quiero, te la compro". Marisa. Marisa Belaustegui-Goitia, la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, con el que trabajé muchos años después, desde el 2008 al 2013, 14 y hasta la fecha. Maravilloso que también, el no solamente estas actividades, sino también las introduce al Sí, tema cultural sí, también, ¿no? nos introduce a primero en la pedagogía, a saber quiénes éramos, qué queríamos, qué queríamos decir, ¿no? Cómo sobrellevar el tiempo, porque un tiempo muy distinto es el que estamos acá en el exterior y otro es el tiempo del encierro, ¿no? De veras que es, como te digo, un túnel del tiempo. Y entonces, impartieron los talleres pedagógicos artísticos y yo me puse las pilas y dije: "Ah, de aquí soy". Y entonces trajeron el proyecto era hacer tirar el gris de la cárcel, o sea, pintar los muros, tirar los muros, deshacer los muros y pintar la cárcel. Que fue el proyecto, perdón, de los murales. Ese fue el primer proyecto en donde se hizo un libro sobre el proceso de la pintada de los murales. Tomar los muros para expresar qué necesitaban y eh, a quién le queríamos decir, ¿no? Eh, y no es Que son hermosos, realmente. muchas Lo he gracias. platicado, lo hemos comentado en un podcast anterior con Natacha y Maye, que también fueron parte de estos murales, pero Aida también formó parte de este grupo, y me gustaría que Memo, ¿qué impacto te dan esos murales cuando conociste que empezaron a pintar estos murales, el caracol, por ejemplo, que es hermoso, y que tú llegabas y tomabas tus fotos y bueno, fuiste testigo de todo este proceso que fue importante en el sistema en Santa Marta, Catitla, obviamente, y en todo el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Fíjate que eso es muy importante porque cuando yo llegué, realmente, pues, eran 30 años o menos, como estaba en cada centro. En ese momento existían en cada centro un anexo. En construcción no había anexos. Entonces me tocó estar en los 8 centros tomando fotos, obra, unos muchachos trabajando con cemento, ladrillo, reformando completamente cada unidad, en este caso del centro de atrás, que están los anexos.
Pero lo más importante de esto es que cuando vas caminando y pasa el tiempo, te vas dando cuenta de muchas cosas. Entonces dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi punto? Pues mi punto es de que tenga que la gente que vea las fotos, que vea cuál es la realidad. Y sí es muy importante porque cada centro, cada lugar tiene su punto. En el caso de, vamos a decirlo, Ceresova. Ceresova es un centro muy bonito, pero a su vez fue un monumento el hacerlo. Costó mucho trabajo a la gente. Y ya cuando estaba terminado, cuando ves el traslado de las internas, de los femeniles, oriente, sur, norte, a ese centro, son impresiones muy fuertes porque es cuando llegan los de negro con sus camiones para llevar a las muchachas, al jurídico, al médico y a su dormitorio. Entonces son campos que vas viendo y es muy importante porque ahí sientes el sentir de la mujer cuando está en ese lugar. Muchas lloran, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A qué horas viene mi mamá? Yo les dije, miren, no se preocupen, llegan a un buen lugar, aquí tienen todo lo que se pueda mejorar. Y sí, a mí me impresionó mucho esa parte, pero luego cuando veo crecer, en este caso, la Diamante, que está dentro de Ceresova, es un centro muy fuerte, muy aislado de tanto de la Pene como de Ceresova, está en medio. Igual ahí es un lugar para gente muy peligrosa, gente que no cambia de la noche a la mañana, pero sí sientes el temor cuando llegas. A mí me tocó muchas veces llegar a ese centro, subir las escaleras, y no faltaba el que te veía así medio raro, ¿no? Tú dices, bueno, yo vengo a lo mío y adelante. De me paso a lo que es, en este caso, el norte, donde están las torres. Yo vi cómo empezó a remodelar, a quitar árboles, arbustos. Toda esa una parte muy grande del terreno a un lado del norte, pero sí, lo ves crecer, lo ves crecer. Y al rato otra vez vienen traslado de los muchachos y todos con la: "Oye, ¿y aquí qué viene? Aquí viene mi familia". Dije: "No se preocupen, aquí hay estatutos, aquí hay un punto que tú te puedes acercar y preguntar". Pero sí, te digo, es una vida, es muy bonita, pero a mí sí me causó mucha impresión, ¿eh? Sí, es una gran impresión siempre, como dice Aida, cuando llegan a este mundo, pues bueno, y hablábamos del caracol, don Memo, de Santa Marta, que realmente en sus pinturas plasman todos estos sentimientos, diferentes compañeras, diferente Aida, inclusive hay obras de Aida ahí en Ujú. los caracoles y en el nuevo, el del patio, le llaman ahora el patio chico La y sala la sala chica, chica y la la sala sala grande. grande, así le llaman. Entonces, pues realmente el caracol es hermoso, don Memo, el caracol de Así es. visita. Fíjate que el Y principal que a mí me causó mucha impresión fue el que está en la Pene, a un lado de la capilla. Es un mural fabuloso. Yo nunca alcancé a entenderlo realmente porque de las figuras que veías ahí, sí te impresionan. platicábamos de ese tema, Aida, y me gustaría comentarlo, el tema de los murales, que es importante en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y seguramente en diferentes centros penitenciarios, y yo casi en todos, podríamos decirlo, seguramente hay murales, hay momentos donde las personas privadas de su libertad pues plasman su trabajo, una obra de arte en una pared y siento que eso es muy importante para nosotros. Habla don Memo del mural Todos somos culpables de Arnold Ándale. Belkin, que lamentablemente pues ha habido autoridades, lo tenemos que decir así, que se les ocurre borrarlo o pintarlo, los murales que hizo el maestro Ángel Vallarta en el norte, en el sur, en el oriente, se borraron. Otros murales que se borran, pintan otros, pero realmente el de Arnold Belkin, todos sabemos quién es Arnold Belkin y su mural Todos somos culpables, donde el proceso fue, él vivió en la cárcel a propósito para conocer a las personas privadas de su libertad,
cómo pensaban, cómo actuaban, cuáles eran sus sentimientos, sus historias, y de ahí se basó a hacer el mural Todos somos culpables, que está en la penitenciaría. Y así son todos los murales, Aida. Hablábamos Sí, del mural del Caracol y y sí me fíjate, gustaría que nos siguieras comentando de ese proceso. sí, fíjate que ahorita me entusiasma mucho porque, tú hablas de Belkin, que, pues, maravilloso personaje de la plástica en México, y que fue quitada su obra, ¿no? O sea, nosotros pintamos murales en Santa Marta, en las 2 salas, la sala grande y la sala chica, para expresar lo que necesitábamos decir y que, era un tema ya de profesión. El muralismo es una corriente de la plástica mexicana que es muy importante, porque es una forma de comunicar y de manifestar y de gritar qué necesidades tienen. En los varoniles está muy, casi común que se puedan pintar los muros, porque hay más acceso a los materiales. En un femenil nunca había habido murales, hasta que se hicieron aquí, y guiados por la Universidad Nacional Autónoma de México. El Programa Universitario de Estudios de Género Sí, de que la ahora se UNAM. llama Centro de Investigaciones de Estudios de Género, Ah, CIEG. qué Era el importante que PUEG nos y ahora comentes es esto. el CIEG, con la Así es. misma directora, María Isabel Auztegui-Goitia, que fue, un programa tan importante porque se dieron Es un técnicas. programa importante. Sí, seguimos haciendo cosas, ¿no? Porque después se derivó a hacer fanzines, hicimos un libro en conjunto con otro reclusorio de Morelos, que, fue muy bonito, hicimos un recetario, Un documental. el documental, a eso iba, en el que todo el mundo puede verlo ya ahora por YouTube, que se llama Nos pintamos solas. Es un testimonio de cómo se vive en prisión y qué te libera. O sea, lo importante aquí es hablar de la corriente de las artes plásticas, que son un manifiesto de voz para tomar la voz y decir, qué necesita una mujer y qué hace adentro de prisión, ¿no? Y, pues, conlleva a todo lo que se refiere las 8 disciplinas que te decía, que se plasman con pintura, pero con el infortunio de que al cambiar de autoridades, borran los murales. Entonces, Sí, ahorita está pasando eso, están, despintando los murales que nosotros pintábamos. Eso es mortificante porque se invirtió todo, ¿no? Se invirtió dinero, se invirtió conocimiento, se invirtió un espíritu de libertad, porque eso es lo más importante. sí, lo Más más que materiales, fíjate, te dinero voy y a todo contar eso. una pequeña A ver, anécdota por de cuando favor. estábamos elaborando el mural. Ujú. Empezó el proyecto y empezamos 10 internas, éramos 1,500 en ese entonces. Ya había salido bastantes de las 2,000 y pico que habíamos. Ajá. Eh, Cambian las leyes en ese tiempo y entonces ya las sentencias eran más grandes. Entonces, en un lapso de meses, del 2008 al 2009, que había 2,200, llegamos a ser 1,700, porque ellas habían alcanzado un beneficio de preliberación con otro tipo de código penal, que era al 33% podías alcanzar tu beneficio de preliberación. Y Ujú. cuando pasó ese tiempo, cambiaron las leyes y entonces ya no tenías el beneficio del 33%. Te tenías que aguantar el 50% para conseguir un beneficio de preliberación. ¿Qué significaba? Que tenías que esperar más tiempo para alcanzar el beneficio. Entonces llegó muy bien lo del mural y Sí, empezamos porque, 10. perdón, en ese, todo lo que estás comentando, pues les baja la pila. Pues imagínate, del chance que tenías de poderte ir en menos sentencia y poder, obtener tu libertad y firmar, o obtener otros tipos de beneficios para estar afuera, ya no los podías tener. Sí, hombre. Y llega en ese momento La el maravilla del programa. programa. Entonces, pues empezamos 10 porque,
académicamente también el estado de ánimo no está muy, para arriba, como bien dices tú, te vas para abajo. Y entonces, pues, no creían, decían: "Ay, ¿para qué hago cosas? Y ya me voy a quedar aquí años". Pero entonces tomamos los muros. Llegó un maestro muralista que también trajeron, las compañeras de la UNAM, del programa universitario de estudios de género, y nos empezó a dar la técnica del muralismo, pero en la práctica. Pues ya tomamos los muros. Teníamos 7 horas para estar olvidadas del proceso, de lo que era lo jurídico, de tu problema, eh, de prisión. Entonces empezamos a pintar y, pues, eran trabajos muy fuertes. Yo me subí a un andamio como de 4 metros de altura, Sí, que no era nada fácil, ¿no? Eh, Tenías que tener un valor, porque el lugar donde lo pintamos es una espiral, que le llamábamos el caracol, que es el lugar donde entran y salen las visitas, y sí, cualquier gente que entre del exterior baja por ese lugar. baja por ese Entonces, lugar. tenía que ver todo. Perdón que te interrumpa, Sí, pero cuidado. realmente cuando vas ingresando por el caracol a ese centro, pues se vuelve como, se vuelve un ingreso con un significado especial. Además, no me dejará mentir que cuántas veces don Memo ha entrado o entró por ese caracol. Y bueno, todas las visitas también, cuando están esperando su visita y la visita va recorriendo ese caracol, Ujú. pero ahora va recorriendo el caracol con una serie de imágenes tan hermosas de tristeza, de alegría, de colores, donde yo les invito nuevamente a que lo busquen en las redes sociales. Caracol de Santa Marta, murales de Santa Marta, y van a aparecer esas imágenes que ahora me dice Aida increíblemente y no se me hace, o injustamente podríamos decirlo, ahora se están borrando todas esas hermosas imágenes del caracol de Santa Marta. Sí, Aida, a ver, sí. platícanos de eso. Fíjate, éramos 10 y se integraron casi 40 Ujú, compañeras para órale, pintar. qué Entonces, el padre. proyecto era hacer el principal, el del principio era que íbamos a tener una historia en común, en colectivo, porque además, imagínate hacer un colectivo de mujeres que en la vida habían estado juntas. Ujú, Entonces, fue algo muy fuerte. Gritar, ser escuchadas, ¿no? Porque el nombre del primer mural de ahí de la espiral se llama El Grito. Y tercero, que tuvimos que cambiar de idea de hacer un mural con una idea fija, que era, dar el mismo discurso, y tomar cada espacio de de la espiral, del mural, del lugar donde se plasmó, y que cada quien pintara lo que quería decir. excelente, o sea, a cada quien le dieron Me un tocó un espacio, le Espacio. espacio. tocó un espacio Ujú. para pintar lo que ellas quisieran, cómo se encontraban, qué querían expresar Sí, en esa parte que Aida dice: "Tomamos los muros o sí. las paredes de Santa Marta", pero todo esto, quiero comentarlo y aclararlo, tuvo un proceso en el programa universitario Estudio de Género presentó un proyecto a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Todo se autorizó, un proyecto con profesional, porque fueron realmente muralistas profesionales, muralistas de renombre para prepararlas. Tomaron cursos, no fue, ya vamos a hacer el mural, aquí está la pintura, vamos. No, tomaron cursos, tomaron talleres para prepararse y pintar ese mural que es increíble realmente. De hecho, me comentan, recuerdo que tomaron algún taller o plática, tuvieron con Cauduro una plática. Platícanos de Sí, una anécdota, de esa experiencia tan padre con este gran muralista. A sí, ver. señalando lo de Belkin, que es muy famoso, también nosotros tuvimos la fortuna de conocer al maestro Cauduro, que fue invitado para que viera los murales terminados, ¿no? Porque primero hicimos El Grito, que fue en sala grande, y después ocupamos el otro lado de la sala chica, que es el área donde están
apenas en proceso las chicas, eh, hicimos una secuencia de murales, rápidamente, donde era, la mujer embarazada, el paseo por ¿qué quieres hacer cuando salgas?, que es un pasillo donde pintamos imágenes viendo al mar. Sí, El otro era en forma de ápices, el lugar era de encuentro de la cultura, y entonces pintamos, el Callejón del Beso de Guanajuato, sí, que lo queríamos padrísimo. sí, que la idea era ocuparlo, de pedirle al sistema penitenciario que hiciéramos un pequeño foro ahí para poder hacer ensayos de teatro, Lo recuerdo muy lecturas, bien, sí. etcétera. Y el último era, pues, entonces, ¿qué queremos decir, no? Entonces, pintamos el universo con la Vía Láctea, la la desarrollo de la mujer, pero saliendo por la puerta era la Constitución, el Código Penal y una mujer saliendo, ¿no? Con los expedientes y los papeles volando, porque desgraciadamente, pues, pasa mucho tiempo y no se ocupa nadie de tu situación jurídica. Pues, pueden Ajá. pasar años y si tú no sabes qué decir o cómo defenderte y no tienes abogado, pues olvídalo, ahí te quedarás forever. Bueno, y entonces, como ya los acabamos, los murales, dijimos: "Híjole, pues, ¿ahora qué vamos a hacer?". La sorpresa fue que invitaron al maestro Cauduro. Padrísimo, qué Ese ma es un era un genio, en paz descanse y será recordado siempre. Pintó los murales en la Suprema Corte de Justicia, que son una cosa superfuerte y real, ¿no? Lo que sucede. Él también hizo parecido a Belkin, ver de qué situación pasaba y se metió a los juzgados, ¿no? A ver cómo se manejaban los papeles, qué pasaba. ujú. Y llegó y vio nuestros murales y comentó y dijo: "Qué barbaridad, yo pinto la tristeza y estoy afuera del sistema, de lo que ustedes tienen, y ustedes con grandes colores y sonrisas pintan imágenes alegres y de gran emoción". Entonces, el mundo al revés, ¿no? Claro, sí. Y, pues, fue porque fuimos muy motivadas, todas teníamos que decir algo, gritar y expresar y decir: "Tómenos en cuenta, no porque seamos mujeres y estemos en la cárcel, no somos nada, háganos caso". Pues, queríamos llegar que la voz llegara a los magistrados, a la gente que estaba que atañía a los problemas, ¿no? Y así fue, porque filmamos un documental que se llama Nos pintamos solas. Justamente, eh con lo que estoy platicando, muy con imágenes de una de las realidades de todas, ¿no? Que también fue por el programa universitario de estudios de género. Y ahorita la tristeza, porque los acabamos hace 16 en el no me acuerdo exactamente el año, pero han de ser ya como 7 años o más que que acabamos de pintar, y es algo que era nuestro patrimonio interno. O sea, Sí, que claro. era, algo que nosotros habíamos plasmado. Yo pinté, por ejemplo, en la parte de hasta arriba de la espiral a la Coyolxauhqui, que es la hija de Coatlicue desmembrada, porque así nos sentíamos, ¿no? Y aparte que tiene una historia mitológica. Entonces, esa parte nadie no se podía ver más que desde arriba, los Ujú. helicópteros o la gente que estuviera más arriba. Sí, sí, sí. Y y la gente que llegaba de la visita o que se iba, pues, podía haber plasmado algo de ahí. Pero imagínate, es una obra simbólica de la mitología azteca, en la que, eh, nos enseñaron a hacerla, a gran formato y mucho significado, ¿no? Sí, Y ahora claro. la quieren quitar. Ya quieren borrar los murales, ¿por qué? Porque no entienden qué es el muralismo. No entienden ese lenguaje del arte en el que tú quieres expresar las cosas que están pintadas en la pared de cualquier sitio, tienen un mensaje. No Claro, son no claro, son sí. una silla que puedes mover, que independientemente de eso también pinto sillas. Sí, pintas unas
sillas, pintan, vi unos muebles, unas sillas, unas En mesas. las sillas, fíjate que ahí platico historias. Por ejemplo, tú me dices: "Yo quiero una silla de cuando me fui a Acapulco con mi mujer, o mi luna de miel, o me gradué en la escuela", y tienes tu silla con tu historia. Entonces, pues, ya he vendido varias, gracias a Dios, y, es una experiencia muy bonita, porque es un objeto que lo puedes tener en cualquier lado de tu casa y con tu propia historia, ¿no? Claro, Y sí. para los niños también es muy padre, porque hay niños que a lo mejor no quieren comer, o no quieren leer, o no quieren hacer su tarea, y ya teniendo su silla, les das un sitio, ¿no? Un lugar especial en el que, deja su esencia un poco en ella, y tiene su historia, o su objeto favorito, su figura favorita. Y a mí me gusta hacer eso, es una especie como ya dentro de la academia del arte, arte objeto, Sí. que puedes usar, ¿no? Es arte utilitario. Aquí lo interesante, Aida, Memo, mm, la verdad es que yo te admiro muchísimo Ay, muchas porque gracias. si estamos me doy dando cuenta que todo fue un proceso donde todo inicia mal, pero se va, ahora sí, procesando la formación de Aida, porque, eh, nos empieza a decir que de inicio, entra al taller de carpintería, la cajita, después toma los talleres del Programa Universitario de Estudio de Género, toma otra serie de talleres, se mete al teatro también, porque de eso no nos ha platicado, pero también estuvo haciendo teatro. Entonces, se pone a estudiar, a investigar sobre estos temas, estas manifestaciones artísticas que son para ella en ese momento lo primordial, porque lamentablemente, no porque estaba abandonada, pero tiene a su hijo, pero no siempre la podía ir a visitar. Y entonces, pues se empieza a distraer, a ocupar en cuestiones artísticas, en manifestaciones artísticas donde empieza a sobresalir a Aida. Y lo que me da muchísimo gusto es que actualmente Aida es artista y pintora de tiempo completo. O sea, ella se dedica aquí en el exterior, después de haber obtenido su libertad, de toda esta experiencia que vivió en Santa Marta, cultural, porque podríamos decirlo, toda esta experiencia cultural y en todo lo que participó, pues ahora se dedica a este tema. ¿Tú qué opinas, don Memo? Me gustaría que nos dijeras qué opinas de la maestra Ida ahora que si la vimos pintando los caracoles, la Claro, vimos actuando la el vimos famoso, esta obra de Darío Sí, La mujer sola, que es divertidísima, también ahí Aida, en este monólogo que lo dirigió el maestro Carlos Corona, maestrazo. también participó en el taller del maestro Luis Manuel Serrano de collage. Sí. Bueno, pues ahí estaba en todos lados, pero toda esta experiencia ahora le ha venido a vivir de la pintura y ahora pues es la maestra Aida Blanco. ¿Qué nos y es, comentas? fíjate, lo más importante, que da frutos. Esta experiencia de vida es completamente sensacional. A pesar de la situación en que estuvo, vivió, lo sintió, lloró con sus compañeritas, pero lo plasmó con un pincel, con una brocha, con lo que tú quieras, pero se hizo una imagen. Es una imagen como pasó con la casa de medio camino. Tú llegas a ese lugar, a ese centro que está en el sur, y ves, es un túnel, y va un señor con un niño en la mano, lo va agarrado de una mano, y va a la salida. ¿Y eso qué te significa? Que la gente que va saliendo ya pasó por un lapso bastante fuerte, pero ya es la recompensa de que ya va a salir libre, o su familia se va a integrar otra vez
a la sociedad para el bien de él y de su familia, pero es un cambio de vida que él en ese momento lo va a saborear porque ese centro realmente empieza a prepararlos, les quita el uniforme beige, les ponen un color azul y es un proceso. Es cuando la visita intervienen con él, se acopla de tal manera que se vuelve a la vida, que vuelve a sentirse lo que en muchos años ya no lo sintió. Y Aida lo pintó completamente con su pincel. A mí me da mucho gusto porque ese caracol que yo he pasado desde que nació el caracol, cómo lo pintaron, ahí veía las lágrimas de las muchachas, su sentir, el estar ahí. Y había unos poemas que te partían el alma porque realmente la mujer no se tienta el corazón para decirlo, yo sufro, yo lloro. Y sí, con Aida ella lo plasmó tan perfecto. Te felicito, mujer de Dios. Son Muchas muchos gracias. años que yo te conozco y no te imaginas el gusto que me da porque yo viví toda esa pasión desde que nació ese centro y estaré muy contento porque realmente son experiencias que no puedes dejar al aire. Y experiencias como las que estamos la verdad es que, don Memo, a mí me da más gusto encontrarnos en un podcast que nunca nos Sí, imaginamos estar No, aquí y sí, platicando de bonitas experiencias, ¿no? O sí, sea, no todo en los centros penitenciarios es malo, hay no, 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 no. es como otra ciudad, ¿no? Así es. es Donde hay de todo, donde también hay artistas, donde hay gente buena, donde también hay personas que, pues, algunas veces también se quieren pasar de Sí, listos, así como en es, todo, así pero es. bueno, todo tiene su recompensa, Ida, la verdad. sí, fíjate que sí. Porque ahora te dedicas a la pintura. Y dinos, ¿qué pintas en general? A ver, Pues dinos, mira, seguí, coméntanos, por favor. sí, seguí, con mis cajitas, ¿no? Esas no las dejo jamás y aparte, bueno, eh, han servido mucho, como tú dices, se promueven empresas, se promueven cumpleaños, se regalan, etcétera. Son objetos que casi todo mundo necesita. Y les pinto, las personalizo, les pinto, pues, obras de arte o lo que el cliente pida, ¿no? Y a precios muy económicos también, porque de eso vivo. Y, pues, también hago los baúles, pinto lienzos, he pintado algunos muralitos también en casas y en restaurantes, eh, A tu según estilo. sí, a mi ¿Qué estilo. vi qué Por vi? ejemplo, si Ustedes estarán viendo las imágenes del estilo de Aida, sí. y donde, como dice el cliente lo que pida, pero también tienes tus Sí, propias el cliente le gusta el estilo que tienes y entonces te contrata. Si no, pues no, ¿no? No, es igual. Entonces, hice también unos cofres de promoción para el Museo Casa del Indio Fernández y con las películas del indio. qué Entonces, bien. ahora hay un proyecto en el que quieren que pinte las mesas con pan de del porque es un lugar de cultura también, se hacen obras de teatro, hay, tours guiados para conocer la Casa Fuerte en Coyoacán, y quieren que pinte yo las mesas con pósters de las películas, de La Cucaracha, del Rapto, etcétera, con los artistas, famosos amigos del Indio Fernández, y mil cosas que se pueden hacer. Entonces, las vendo, de eso vivo. Hago pinto portacelulares, también personalizados. Es un, objeto muy útil, muy original, en madera y, muy elegante, barato, $250. Oh, muy bien, Sí, o muy sea, bien. no, tampoco no quiero lucrar porque me falta factura, todavía tengo que seguir. Llevo 17 años pintando. Desde el 2008 a la fecha, y todavía necesitas la práctica hace al maestro. No, y están muy, muy interesantes tus trabajos. Gracias. El tema aquí también les vamos a dejar los datos de Aida, Mm, por si alguien de ustedes desea tener una obra de Aida, pues ahí está Aida también gracias. para que Sí, vayan, vayan comentando que hay un artista que hace este tipo de trabajos.
y la verdad que te felicito muchísimo. Ay, muchísimas gracias, Y René. también a don Memo, pues, me da enorme gusto de tenerlo aquí con nosotros, Gracias, gracias, que fue René. así como don Memo, vámonos al podcast y aquí está, La historia. que realmente vamos a hacer un podcast especial para don Memo y nos platique sus principales anécdotas que tiene, las imágenes más importantes para él en el sistema Y penitenciario. fíjate, Y perdón que te interrumpa, no, no, pero dime. era muy importante que estuviera don Memo, porque decíamos, la única forma de que se enteren qué hacemos es con unas fotos, ¿no? El Y testimonio. el testimonio, o sea, ¿quién nos va a ver? Y entonces de repente veíamos que por ahí se aparecía don Memo. Ah, ya llegó don Memo, qué bueno, por lo menos ya. Y la vanidad, ¿no? De que decías: "Ay, ojalá y me saque bien, que no vaya a ser una foto en donde salga mal", ¿no? Y no, pues la verdad, imagínate el registro que tiene, desde cuántos años y cuántas actividades capturó, y que además ¿Cuántas un imágenes ojo capturó? que vio cosas que nosotros jamás hemos visto. Exacto. Y estoy Ya, convenciendo a don Memo mm, que, preparemos una exposición para él. En Don eso Memo, estamos. ya para terminar, don Dime. Memo, el día de hoy, una reflexión sobre la reinserción social y el trabajo que realiza Aída y bueno, lo que se hizo en Santa Marta, o Claro. lo que se está haciendo en Santa Marta. Fíjate, por la expresión y además creo que el ejemplo con Aida es lo más importante que mucha gente debe saber, debe catalogar y pensar. Realmente lo que esta mujer ha hecho no lo hace cualquiera. Y yo me siento muy orgulloso que he estado trabajando con ellos, porque eso fue lo que pasó. Y fue muy bonito. Y gusto en gracias. saludarte y verte y Gracias, sigue Renito. pintando, por Ah, favor. sí, claro que sí. Ok. Sí, René, gracias por tu atención. Muy gentil. Muchas gracias. gracias, don Qué Memo. gusto verte, Memo. Aída, por favor, una reflexión sobre este tema de la reinserción social, sobre todas las herramientas que encontraste en Santa Marta para poderte desarrollar y ser ahora la maestra Aída Blanco. Gracias. Pues sí, mira, yo, recomiendo que aunque no estés en reinserción, te acerques a las artes, a las disciplinas maravillosas de las artes, cualquiera que sea, porque liberan, son muy espirituales. Y cuando tú te encuentras en un retiro de ese tipo, en un encierro, aunque sea el que vivas en el momento, si tú practicas una disciplina artística, te vuelves mejor ser humano. Entonces, recomiendo a toda la población, desde niños, que se acerquen a las artes, a las bellas artes, al teatro, a la pintura, a la música, a la danza, cualquier disciplina artística ayuda y libera. Y prevención del delito, que la gente se ocupe en leer la Constitución, el Código Penal y tus derechos humanos, para que tengas un límite y que sepas hasta dónde puede uno llegar. Porque muchas veces estás en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la gente equivocada, como me sucedió, y Claro, pasas años, privado de tu libertad, ¿no? Entonces, si no estás tenemos que estar, empapados de lo que sucede socialmente y políticamente. Igual, ahí te das cuenta cómo está tu país, si claro si que si hay sí, mucha seguridad o hay mucha inseguridad. Entonces, es verdad. pues, ser libre no necesariamente es estar afuera. Tú puedes ser libre teniendo un pensamiento libre y siguiendo una disciplina espiritual como son las artísticas, para que te vuelvas un mejor ser humano. Y es una gran oportunidad para seguir platicando de este tema, porque hay mucha gente que lo tiene que saber, y para que me compren mis obras, Está bien, sí, porque porque de eso vivo, y entonces, la vida está cara. claro. Pues ahí dejamos todos los datos de Aída, sus redes sociales y pues muchas felicidades, Aída. Muchas Muchísimas felicidades, don Memo. gracias, Al igualmente. Te contrario. agradezco mucho, Aída. Igualmente Y a ti, gracias a René. todos ustedes por ver este podcast. Esperamos sus likes también, que se inscriban para que nos sigan y les agradezco muchísimo. Gracias a CS Talento también que estamos aquí produciendo este maravilloso podcast. Gracias a todos y nos vemos la próxima.